Contacto informativo. Contacto informativo. Una nueva era en información. Porque usted tiene que estar bien informado. A más información, más capacidad de análisis. Información ágil y veraz, con cobertura regional. Contacto informativo. Noticias, entrevistas, comentarios y su voz. Aquí es importante para nosotros. Contacto informativo. Credibilidad en la información. Con Leonardo Yepes. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es viernes 7 de marzo del año 2025. Les saludamos desde la blanca ciudad de Ibarra. Una mañana muy fría. Hemos tenido lluvia en la noche y madrugada de este día viernes como los últimos días. Pero aquí estamos con toda la energía suficiente para acompañarles y ser parte de este boletín informativo. Bienvenidos, tenemos importante información de carácter nacional, local, provincial, regional y nuestros invitados. Esto es Contacto Informativo. En Contacto Informativo, noticias nacionales. Gracias por estar con nosotros. De inmediato el detalle del país. Atención. El presidente de la República, Daniel Noboa Sim, visitó las zonas más afectadas por el invierno en el Cantón Daule el día de ayer jueves. Allí, junto al equipo ministerial, atendió los requerimientos y necesidades de la población. Cabe anotar que en este sector se presentaron eventos adversos como deslizamientos, inundaciones, socavamientos, colapsos estructurales, entre otros. Estamos llevando los servicios del Estado a cada rincón, a los lugares en donde han habido mucho abandono, falta de atención en los últimos años. Es importante llegar a la gente y decirles que si hay esperanza, sostuvo Noboa durante su recorrido en el recinto La Vuelta. Al respecto, esto fue lo que señaló el presidente. Estamos llevando los servicios del Estado a cada rincón, especialmente en los lugares donde ha habido abandono, donde ha habido falta de atención de parte del Estado en los últimos años. Es importante llegar a la gente y volver lo que fue desilusión en esperanza. El esfuerzo que hicimos en el año 2024 para ordenar las finanzas que nos dejaron destrozadas, eso de ahí fue clave para poder tener el dinero y para poder condonar las deudas. Porque para poder condonar deudas uno tiene que fondear a Banecuador, tiene que fondear a las instituciones del Estado y de esa manera compensar. Pero al final el beneficio tiene que ser a la gente. Tienen que estar fondeadas para poder condonar la deuda. Eso es lo que estamos haciendo ahora y damos ese beneficio a la gente que ha trabajado duro, especialmente la gente que ha trabajado en el campo y ha perdido todo y en este momento necesita un alivio, necesita un respiro. Tenemos inundaciones en varios cantones, tenemos pero muchos problemas que resolver en el tema de salud, también en la habitacional, con el Midubi estamos dando bonos de vivienda, resolviendo a las personas que han sido víctimas de estas inundaciones. De esa manera pueden tener un alquiler pagado por el Estado hasta que pueden tener su casa. Hoy día en el Cantón Daule, provincia del Guayas, atendiendo directamente, viniendo nosotros acá con los beneficios, atender a nuestros ciudadanos, productores, agricultores. Hoy estoy aquí acompañando a Ban Ecuador, ya que por intermedio de Ban Ecuador nosotros estamos haciendo muchos beneficios para el agricultor, condonación de deudas, créditos, el alivio financiero, atendiendo cada caso de cada agricultor para poder ayudar a que se reactiven, para poder ayudar hoy día en esta época de invierno. Muy agradecidos, ya que por eso nuestro emprendimiento puede crecer aún más y nos damos a conocer de nuestros productos. Mi emprendimiento es de ropa y gracias al crédito que recibí del bono, porque soy beneficiada del bono y recibí el crédito de inclusión económica y social, pude emprender para poder crecer en mi negocio, ya que soy madre soltera y con eso yo me ayudo. Está muy bien que están haciendo estas brigadas sociales acá en nuestro pueblo. Estamos entregando consultas médicas generales, estamos entregando medicamentos, haciendo control de los niños y desparasitación, entre otros servicios como odontología, que también nos está apoyando el día de hoy. Allí lo que señaló el presidente de la República y los beneficiarios de estas brigadas de servicio
que se están entregando a nivel nacional, y el día de ayer lo hizo justamente en la ciudad de Daule, donde los fuertes inviernos, las fuertes lluvias y los aguaceros han afectado la vida cotidiana de los ecuatorianos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Contacto Informativo desde la Ciudad Blanca de Ibarra. Atención. El consorcio Sinopetrol solicitará una reunión con la ministra de Energía, Inés Manzano, a su vez con el presidente de la República, Daniel Noboa, para solicitar una ampliación del plazo que les dio para consignar el bono anticipado de 1.500 millones por la delegación del campo petrolero Sacha. Así lo señaló Ramiro Páez, apoderado de la petrólea subsidiaria de New Stratus Energy con sede en Canadá. Petrolia tiene un 40% de participación en el consorcio Sinopetrol y el 60% de participación restante lo tiene la empresa Amodaimi, una subsidiaria de TikTok de propiedad de la gigante china Sinopec. Páez explicó que la resolución de adjudicación del campo Sacha, que fue firmado por la ministra de Energía Inés Manzano el 28 de febrero, consta un plazo de 30 días laborables para la entrega del bono de 1.500 millones de dólares. El presidente Noboa, mediante carta pública, emplazó al consorcio a consignar el bono hasta las 21 horas de este 11 de marzo. Caso contrario, advirtió que no firmaría el contrato de operación de Sacha, es decir, acortó el plazo a una semana. Al respecto, ha causado preocupación por parte de sectores que hoy están reclamando transparencia en la concesión de el campo Sacha, el pozo petrolero más productivo del Ecuador. El Frente Unitario de Trabajadores solicitará el próximo 11 de marzo a la Contraloría General del Estado la realización de un examen especial al proceso de la polémica adjudicación del campo Sacha al consorcio internacional. Además, la Asamblea Ciudadana por la Defensa del Campo Sacha, instalada en la tarde de este 6 de marzo en la Casa de la Cultura, anunció que pedirá un juicio político en contra de la ministra de Energía, Inés Manzano. Las organizaciones de FUT condenamos esta decisión de entregar el campo Sacha entre gallos y medianoche a una empresa china sin un proceso transparente. Sería el peor atraco que tengamos los ecuatorianos, expresó José Villavicencio. Queremos darle a conocer al país que el Frente Unitario, las organizaciones sociales, siempre hemos tenido una postura clara, consecuente de defender el patrimonio de los ecuatorianos. Siempre nos hemos opuesto a los diferentes gobiernos de turno que han buscado entregar las instituciones del Estado, y en particular las instituciones obviamente que le dan rentabilidad a las y los ecuatorianos. La defensa ha sido firme en el tema del Banco del Pacífico, el tema del IES, las empresas estratégicas, y no se diga el día de hoy que se quiere obviamente entregar el campo Sacha. Y por eso las organizaciones del Frente Unitario, las organizaciones sociales, condenamos esta decisión de entregar el campo Sacha entre gallos y medianoche. Sería el peor atraco que tengamos los ecuatorianos que quiere hacer el presidente Daniel Noboa, entregar el campo Sacha a una empresa china, sin un proceso transparente, sin un proceso adecuado. Primero, porque ni siquiera se ha convocado a una licitación. Segundo, porque existe una clara violación obviamente a la Constitución en su artículo 3.16, que claramente establece que se podrá entregar siempre y cuando lo determine la ley. La pregunta es, ¿existe alguna ley? No existe ninguna ley. Lo quieren hacer a través de acuerdos y decretos ministeriales, y por eso obviamente convocamos a los diferentes sectores, al pueblo ecuatoriano, a unirnos para tomar acciones en defensa del patrimonio de las y los ecuatorianos. Vamos a tener el día de hoy en la tarde, a las 16 horas, una amplia reunión con distintos sectores, donde obviamente vamos a tomar acciones legales, acciones de derecho a la resistencia para defender el patrimonio de
los ecuatorianos. El Frente Unitario, sus organizaciones, acaba de resolver que el próximo 11 de marzo presentaremos a la Contraloría General del Estado un examen especial para que se pueda de manera inmediata verificar cuál ha sido el proceso de estas pretensiones que tiene el gobierno de entregar el campo Sacha a manos privadas, que en el fondo lo que se estaría haciendo es beneficiando el gobierno y sus familias. Y cuando hablo del gobierno no hablo de las y los ecuatorianos, sino específicamente del presidente Daniel Noboa. Allí lo que señaló el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, señalando que este próximo 11 van a haber movilizaciones e invita a la población pues a mantenerse alerta y a defender el campo Sacha, el petróleo que nos pertenece a todos los ecuatorianos, ha señalado. De su lado, el día de ayer, mediante un video colgado en redes sociales, el presidente Leonidas Issa de la CONAIE señala que es hora de defender los intereses del país y que no se puede permitir, por un acto político y proselitista, perjudicarle al país entregando el campo Sacha. Escuchemos lo que señaló. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, presidente Noboa, hemos recibido con asombro su carta pública sobre el campo Sacha hace pocos minutos. En la misma usted no aclara sobre las opacidades que han sido expresadas con indignación y preocupación por el pueblo ecuatoriano en torno al contrato que usted está liderando. Asimismo, usted señala que jamás su familia ha vivido del Estado. Le recuerdo que su familia sí vive del Estado ecuatoriano, ya que solo como un pequeño ejemplo, su tía se benefició del contrato alimentación escolar y su hermano ha facturado $9 millones en menos de un año con el caso Petro Noboa. Esto sin contar con los más de $90 millones que su familia debe al erario nacional. La segunda vuelta no nos puede distraernos del saqueo que está sufriendo nuestra patria. Como ciudadanos tenemos la obligación moral y ética de decir basta a tanta indolencia, mentira, incompetencia y corrupción sobre los pocos recursos que aún nos quedan. En poco más de un año de gobierno, el presidente Daniel Noboa ha acumulado escándalos que deberían indignarnos a todos y todas. Estas son: caso 1, caso Olón. La esposa del presidente intentó construir un hotel en una zona protegida y cuando la comunidad se opuso, el gobierno respondió con intimidación. 2, programa de alimentación escolar. Un contrato de más de $100 millones otorgados a dedo a El Ordeño, empresa donde su tía Isabel Noboa tenía participación. 3, caso Progen. $69.5 millones entregados a dedo en plena crisis eléctrica a una empresa que no sabemos si existe. 4, Petro Noboa. Permisos irregulares que beneficiaron con 9 millones de empresas vinculadas a Santiago Noboa. 5, caso Chalecos. La compra por $34 millones en chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas que no cumplen con los estándares y cuyo proceso se encuentra plagado de ilegalidades. Ahora, a esta lista de atropellos se suma la entrega ilegal del campo petrolero Sacha a una empresa privada. Sacha es la joya de la corona del petróleo ecuatoriano, un campo altamente productivo que genera ingresos vitales para el país. Sin embargo, el presidente Noboa ha decidido entregarlo a un consorcio chino-canadiense, reduciendo la participación ecuatoriana a menos del 20% de utilidades. Como si fuera poco, la empresa adjudicada tenía el mismo número telefónico que la empresa beneficiaria del contrato de alimentación escolar, El Ordeño. El contrato fue entregado a dedo, sin transparencia, sin beneficio para la nación. Un escándalo más, una burla más, en el cual se configura una oligarquía familiar en el gobierno del Ecuador. Por eso, anunciamos el plan de defensa del campo Sacha, que en su primera fase exige: 1. La suspensión inmediata del contrato entre el Estado y el consorcio chino-canadiense.
2. Exigir a los organismos de control como Contraloría y Fiscalía que inicien las investigaciones debidas ante los indicios de corrupción. 3. Destitución de los ministros Inés Manzano y Jean Carlos Lofredo por los posibles casos de corrupción. 4. Convocamos a todos los sectores de la sociedad civil del Ecuador para coordinar acciones en defensa del país. Jamás dejaremos de defender al Ecuador. El presidente Noboa ha tenido poca voluntad para hacer algo por el país, pero demasiada para saquearlo. Llamamos a todos los ecuatorianos a levantar la voz, a no quedarnos de brazos cruzados. El país nos necesita. Este es un acto de dignidad y patriotismo. No permitiremos que nos roben el futuro de nuestros hijos. Allí la intervención y pronunciamiento de Leonidas Issa en su calidad de presidente de la CONAIE y ex candidato a la presidencia de la República. Si se hace, se molestan. Si no se hace, se molestan. Aquí viene una pregunta. ¿Y el interés del Ecuador qué? Los anteriores gobiernos, desde la historia de la era petrolera, le han saqueado al Ecuador. Hoy que se pretende entregar, o más bien concesionar la administración, también se oponen. ¿O acaso lo único que pretendes es que un sector tome decisiones para su propio beneficio y no se piense en beneficio del Ecuador? Yo creo que es importante que los ecuatorianos reaccionemos ante esta realidad. Y sobre todo pensemos en que manejando bien el área petrolera, ese dinero se va a quedar en el Ecuador. El presidente ha señalado que 1.500 millones de dólares como prima está esperando que se entregue hasta el 11 de marzo. Si no entrega esta empresa internacional, nuevamente saldrá pues a licitación y buscar otro socio estratégico. ¿Acaso eso no es bueno para el Ecuador, me pregunto? Contacto informativo. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes, hoy 7 de marzo del año 2025. Más información. Atención. El juez de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Giovanni Curipayo Ulloa, quien ordenó la libertad inmediata del ex vicepresidente Jorge Glass cuando cumplía sentencias condenatorias ejecutoriadas, acumula otra sanción por parte de la Judicatura. A pesar de que el magistrado ya había sido destituido el 4 de febrero pasado por haber concedido un irregular habeas corpus para Glass, el organismo encargado de control y disciplina de jueces fiscales informó que le impuso una nueva sanción similar por otro expediente. La decisión fue tomada por el Pleno del Consejo de la Judicatura este 6 de marzo. En la sesión también fueron separados del cargo jueces de Cotopaxi y Santa Elena. Los servidores sancionados incurrieron en faltas de disciplina gravísimas, detalló la Judicatura. La destitución de los jueces se produjo con el voto de los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Mer Benavides y el presidente Mario Godoy. De acuerdo a la información, Santo Domingo de los Áchilas, con Emerson Giovanni Curipayo Ulloa, incurrió en la falta gravísima de dolo y ordenó la libertad inmediata de Jorge Glass pese a que cumplía sentencias condenatorias ejecutoriadas. Cotopaxi, con Santiago Paul Yumba Santamaría, abandonó su puesto de trabajo entre el 7 y el 29 de febrero del 2024. El servidor indicó que en ese tiempo estaba privado de la libertad dentro de un juicio seguido por delincuencia organizada. En Santa Elena, Diego Javier Moscoso Cedeño fue sancionado pecuniariamente 4 veces en un mismo año, de acuerdo a la información. Que se convoque de manera inmediata a la ministra Inés Manzano a la Asamblea Nacional y explique qué mismo es lo que se pretende hacer con el campo Sacha y por qué se quiere perjudicar al Ecuador, a la vez que se presenta una acción de protección para proteger los intereses de los ecuatorianos, señala el presidente nacional de la UNE, Diego Chimbo.
que se convoque de manera inmediata a la ministra de turno, a la ministra de Energía, y Minas, Inés Manzano, que se adjunte todas las resoluciones de manera certificada, todos los acuerdos ministeriales, todos los informes técnicos, y que se declare nulo desde la resolución del 28 de febrero hasta el acuerdo ministerial 0040 de noviembre del 2024, ya que no tiene los sustentos técnicos y los sustentos jurídicos debidos. Esta petición, una vez más, la sustentamos en lo que establece el artículo 76, numeral 7 de la Constitución. Toda decisión del poder público debe ser debidamente sustentada. Caso contrario, el servidor público de turno debe ser sancionado. Por eso es que también le hacemos un llamado a la Asamblea Nacional a que establezcan el debido juicio político en este momento. Dejémonos de tantas declaraciones de tarima y vayamos al juicio político, que en el caso de la Unión Nacional de Educadores también vamos a ir a la Contraloría y otros organismos de control y de justicia. Para hoy en la tarde también están convocados varios sectores sociales. ¿La UNE participará en este tema de definir acciones? Bueno, la Unión Nacional de Educadores participará a las 10:30 en la reunión ampliada del Frente Unitario de Trabajadores, donde están convocados trabajadores eléctricos, petroleros, otras organizaciones sociales, y participaremos también de la jornada de la tarde y de todas aquellas acciones en defensa de nuestros recursos. El campo Sacha se defiende, el campo Sacha no se vende a la familia Noboa ni a manos extranjeras. No hay tal concesión, lo que se quiere hacer es privatizar nuestros recursos naturales y dejar sin dineros a la educación, a la seguridad, a la salud y al trabajo. ¿Se visibilizan entonces movilizaciones? Es la única salida que nos queda frente a un gobierno que lo único que está haciendo es entregar el desayuno escolar, la seguridad del país, la gasolina del país y ahora el petróleo a manos de la familia Noboa, a sus primos, a su tía, a sus parientes. Es decir, no les interesa el Ecuador, les interesa los recursos económicos para seguir engrandeciendo sus fortunas. Allí lo que señala el presidente nacional de la UNE, Andrés Quispe, sobre esta posición ante la entrega, como según señalan ellos, al sector privado de la joya de la corona petrolera del Ecuador, el campo Sacha. Más información. Emulando las mejores escenas de una película de acción, sujetos armados con fusiles asaltaron un camión blindado en los exteriores del centro comercial Mall del Sol en el norte de Guayaquil la mañana de este día jueves 6 de marzo. El hecho, que incluye balacera y persecución policial, alarmó a quienes acuden al centro comercial y a los negocios ubicados en el sector del norte de la ciudad. Por si fuera poco, los enfrentamientos entre los guardias de seguridad y los presuntos delincuentes quedaron grabados en videos que luego fueron divulgados en redes sociales. ¿Qué pasó en este ataque armado? Es la pregunta, y que llevaron a los sujetos armados. Esto ha informado la Policía Nacional hasta el momento. El asalto del camión blindado ocurrió poco más de las 10 de la mañana, cuando el camión salía de un banco en el centro comercial. Al menos 2 vehículos intentaron bloquear el paso del blindado, obligándolo a circular en contravía. Los delincuentes armados con pistolas y fusiles interceptaron el vehículo de transporte de valores y dispararon contra los guardias de seguridad. Producto de estos disparos, 2 guardias privados de seguridad resultaron heridos, pero están fuera de peligro, y también se sospecha que uno de los atacantes está herido. Pero según asegura la policía, los sujetos no robaron dinero del blindado, sino más bien un bolso negro que contenía documentos y un arma. Los asaltantes lograron robar una tula que, según informes preliminares, solo contenían documentos. Tras el asalto, otros guardias del blindado persiguieron a los atacantes, quienes dejaron el carro gris en la calle y se subieron a un taxi amarillo. La balacera y la persecución ocurrió por al menos 3 cuadras en los alrededores del centro comercial y corresponden a las imágenes que grabaron usuarios en redes sociales. Al verse acorralados, los sujetos abandonaron el taxi y buscaron otro carro color dorado en el que huyeron, pero que luego dejaron abandonado en la Alborada norte de la ciudad. La policía ha efectuado operativos en esta zona y en Pascuales sin dar con el paradero aún de los atacantes, según se informó. Las 7 de la mañana con 14 minutos, 7:14 minutos la hora para el país. El día de ayer se realizó la audiencia oral de pruebas y alegatos en el juicio de violencia de género
en contra de el asambleísta nacional y expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, donde en el debate de asambleístas nacionales señala la asambleísta Elsa Guerra que ella fue objeto de violencia de género. Su abogado, al intervenir, señaló: sobre asuntos de violencia política por razones de género. En el caso de mención hemos identificado, se ha denunciado al señor Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa. Sujeto pasivo tiene que ser una mujer que esté en funciones de naturaleza política, o en este caso en particular, una candidata en el contexto del proceso de elecciones generales 2025. La doctora Elsa Guerra Rodríguez, que fue candidata a la Asamblea Nacional, que nos remitamos a las pruebas respecto de los hechos que no han sido controvertidos. El 26 de enero del 2025, el debate de asambleístas nacionales para las elecciones generales 2025, que fue transmitido a nivel nacional y que es un hecho, todo y no todo, pues el señor Lucio Gutiérrez Borbúa, en el bloque de seguridad tras la interpelación que realizó la doctora Elsa Guerra Rodríguez, pues de manera con la que se refirió a ella con los objetivos de borregos desplegados que repiten lo mismo como lobos. Allí lo que se dio a conocer el día de ayer en esta audiencia en contra de Lucio Gutiérrez. La candidata o ex candidata Elsa Guerra señaló que estas expresiones de el actual asambleísta y expresidente y ex candidato, señaló, le ha perjudicado hasta su salud mental. Ha tenido estrés, ha tenido problemas de salud y ha sido hospitalizada. Y esto tiene que, lógicamente, rectificarse y sancionarse por parte de la justicia, porque la violencia política y de género está presente en todo lado, ha señalado. De su lado, el abogado de Lucio Gutiérrez el día de ayer señaló: la denuncia contra Lucio Gutiérrez es un claro intento de distorsionar la realidad y convertir las palabras propias de un debate político y de una contienda electoral en un caso de violencia política. Estableció claramente en su argumentación en un inicio que tiene que haber elementos objetivos y subjetivos de la política. En este caso no se comprueba en ningún momento. Las pruebas aportadas aquí por la parte del denunciante demuestran claramente que no existe la dichosa violencia política de género que se pretende hacer este caso en esta audiencia. Demostrar que se trata de una contienda electoral y un intercambio de palabras propio de cualquier contienda electoral. La distorsión del hecho del caso, la distorsión de cómo se cuenta la historia, para argumentativamente intentar convencer a usted, señor juez, que se trata de un caso de violencia, me parece, perdónenme, azul. Palabras que comenzaron directamente por acusaciones directas en afectación al derecho al honor y al buen nombre de Lucio Gutiérrez por parte de Elsa Guerra. Elsa Guerra participó durante el resto de las elecciones en igualdad de consenso. Más allá de las opiniones que se hayan emitido en su contra dentro de las redes sociales y que la Corte Constitucional en el caso del Diego de la Hora ya señaló que es un espacio público y abierto de discusión. Y además de las personas, los funcionarios públicos y los actores políticos son sujetos al escrutinio de la opinión pública, no puede perderse de vista, señor juez. Allí lo que se dio a conocer tanto por el abogado de Elsa Guerra como por parte de el abogado de Lucio Gutiérrez. Un tema político que se ha convertido prácticamente pues en un día a día cuando la violencia política
y la violencia de género está presente en todo lado, y en la campaña política no fue excepción. De allí que se solicita una sanción por las expresiones dadas en el debate que se realizó de los asambleístas nacionales, donde estaba involucrado, lógicamente, el candidato a la reelección y expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Gracias. Contacto informativo. Contacto informativo. Presenta información local y regional. Las 7 de la mañana con 20 minutos, 7:20 minutos, la hora para el país en Contacto informativo. El detalle de la información local, provincial y regional. Atención. La empresa pública de movilidad Móvil del Nor anunció la desvinculación inmediata de 3 funcionarios luego de que se presentaron 8 denuncias ciudadanas que lo vinculan con el cobro de sobornos para la liberación irregular de vehículos. Según las denuncias, los implicados exigían pagos indebidos entre $300 y $800 a conductores para liberar automotores, sin cumplir con el proceso legal correspondiente. En varios casos, estos cobros evitaban la entrega de documentación faltante requerida en los trámites reglamentarios. Los funcionarios señalados son Galo O, secretario general de Móvil del Nor, Santiago S., encargado de atención al cliente, y Cristian B., jefe de liberaciones. Tras la difusión de estos hechos en medios digitales y la recepción de nuevas denuncias, la administración de Móvil del Nor EP, liderada por Michael Jiménez, tomó la decisión de separarlos de sus funciones el pasado lunes 24 de febrero. Además de la medida administrativa, la Dirección Jurídica de Móvil del Nor EP presentó una acusación en la Fiscalía contra los 3 exfuncionarios por asociación ilícita. La institución entregó toda la evidencia recopilada a las autoridades judiciales para el desarrollo de las investigaciones. Móvil del Nor EP hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho irregular de la que haya sido víctimas a través del correo electrónico denuncias@movildelnor.gov.es o mediante el número de WhatsApp 096-777-9725. Lo repito, 096-777-9725. Las autoridades recalcaron su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. El día de ayer se realizó la sesión solemne conmemorativa del 72º aniversario de vida institucional de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Imbabura. Allí estuvieron las autoridades de la provincia de Imbabura y los socios de la Casa de la Cultura. Al respecto, el día de ayer el doctor Giovanni López Endara, quien es miembro de la Casa de la Cultura, señaló lo siguiente en el discurso de orden. Allá por el año de 1949, el escritor del Ecuador profundo, Benjamín Carrión, proclamaba que la cultura era el medio para robustecer el alma nacional y esclarecer el destino de la patria, y convertirla en la columna sobre la que se edifique la pequeña gran nación, como respuesta a ese episodio doloroso con motivo del desmembramiento territorial que nos ocasionara entonces el vecino país del sur. Ante este clamor, el 9 de agosto de 1944, el presidente de la República, José María Velasco Ibarra, firma el decreto de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inspirados en tan sublime misión, un grupo de intelectuales, pero sobre todo de buenos ciudadanos, crean el núcleo de Imbabura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el 13 de enero de 1953. Y el 5 de marzo de ese mismo año
se conforma el primer directorio de la entidad presidido por el profesor Francisco Leoro Vázquez. Nuestro núcleo provincial cumple consecuentemente 72 años de vida institucional y sin lugar a dudas su labor es inconmensurable. Vale decirse que ha corrido bastante agua bajo el puente. Pero en esta ocasión y aprovechando estas efemérides, quiero que se me permita formular algunas reflexiones. Se menciona que los animales también tienen inteligencia, elemental, pero al fin y al cabo, inteligencia. Y algunas especies en mayor o menor grado son capaces de generar conductas que pueden ser aprendidas y transmitidas por los demás miembros, por miembros del grupo. Por ello, no es extraño que se hable también que podemos evidenciar una cultura animal. Allí parte de lo que se dio a conocer el día de ayer en la sesión solemne por el aniversario número 79 de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Felicitaciones a quienes son sus miembros y a que la Casa de la Cultura ha sido parte también del desarrollo de nuestra ciudad y provincia de Imbabura. Contacto informativo. Mediante rueda de prensa el día de ayer, la prefectura de la provincia de Imbabura, encabezada por el economista Richard Calderón, dio a conocer que se ha conseguido 19 millones de dólares para el desarrollo de Imbabura, que serán invertidos en las áreas de su competencia. Esto fue lo que señaló Richard Calderón. A ver, primero yo quisiera iniciar indicando de que una de las competencias que tiene la prefectura es la de fomento productivo, que está en la Constitución y que está sobre todo dedicada a los sectores rurales. Nosotros como prefectura hemos elaborado nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial basado en nuestras competencias, en las que además de fomento productivo está vialidad, riego, ambiente, cooperación internacional, etc. Y hoy me voy a referir a la de fomento productivo. Cuando elaboramos el plan de desarrollo en función de esta competencia, buscamos, al igual que las otras, alinear a los objetivos de desarrollo sostenible que están establecidos por parte de las Naciones Unidas. Solamente 3 provincias en el país han logrado alinear su plan de desarrollo a los objetivos de desarrollo sostenible. Entre esas 3 provincias está Imbabura. Fuimos invitados por parte de las Naciones Unidas, entregamos nuestro informe voluntario y están alineadas. Una vez que tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestro plan de desarrollo, en la competencia de fomento productivo elaboramos el modelo económico y la institucionalidad para poner en marcha la planificación en torno a la competencia de fomento productivo. Esta construcción del modelo económico ha sido financiada por parte de la Diputación de Barcelona por 200.000 euros, en el que uno de los requisitos es tener un municipio como piloto para que esta planificación también sea en coordinación con los gobiernos locales y municipales. El gobierno municipal piloto es Cotacachi. Asistimos a Barcelona, también financiada por la Diputación de Barcelona esta actividad, y se está trabajando en la institucionalidad. Nosotros creemos, y así lo hemos indicado y así se está trabajando esta consultoría pagada por la Diputación de Barcelona, que debe ser una agencia de desarrollo con la modalidad de empresa pública que nos permite mayor capacidad de acción. Una vez que está el modelo económico, hemos construido la agenda productiva, que es ya el diseño de los proyectos con asistencia técnica de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas.
todo está relacionado. La CEPAL ya ha venido, hemos mantenido varias reuniones y se han ido diseñando algunos proyectos, siempre con la asistencia técnica y con el diálogo permanente con los municipios, con los gobiernos parroquiales, con las organizaciones productivas, con las comunidades, con los barrios. Una vez que tenemos estos proyectos, tenemos que buscar el financiamiento para ya la ejecución, para concretar estos proyectos. Hemos acudido al Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID, y en función de todo lo trabajado, el BID nos ha planteado la posibilidad de financiarnos entre 13 y 19 millones de dólares, con un componente no reembolsable y el componente reembolsable con años de gracia y con un plazo bastante largo, con una tasa de interés bastante baja, incluso mucho menor que la del banco del BEDE. Primero hemos tenido el visto bueno del BID, de la representación aquí en Ecuador. Hemos tenido también el interés demostrado que se necesita para iniciar este proceso del Ministerio de Economía y Finanzas. Allí lo que señala el economista Richard Calderón, prefecto de la provincia de Imbabura. Se ha conseguido un préstamo de 19 millones de dólares que van a ser invertidos en varias áreas, sobre todo en el sector productivo y vialidad, que son competencias del gobierno provincial de Imbabura. A una tasa muy baja señalado, no lo especificó en esta rueda de prensa, y que lógicamente también se espera que parte de este crédito no sea reembolsable y que permita el desarrollo de la provincia de Imbabura. Contacto informativo. A esta hora de la mañana vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Contacto informativo. Contacto informativo. Da la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado a esta hora de la mañana es el sociólogo Fausto Giraldo, ex candidato a la alcaldía de la ciudad de Ibarra, ex dirigente barrial, un hombre político y un hombre que conoce de la realidad política, social, económica de nuestro país, de nuestra ciudad y provincia de Imbabura, a quien quiero saludarle y agradecerle por estar en nuestro medio de comunicación. Quisiera empezar por un tema, estimado Fausto. Estamos próximos a una nueva elección, al balotaje en una segunda vuelta para que el pueblo ecuatoriano decida quién es el nuevo gobierno entre dos candidaturas, Luisa González de RCE y el actual presidente candidato de ADN, lista 7, Daniel Noboa. El Ecuador se encuentra todavía sin tomar una decisión por quién votar y cuál va a ser el futuro del Ecuador, aunque muchos, y creo que todos los ecuatorianos, necesitamos que el Ecuador se enrumbe por un camino distinto y diferente. Alguien me ha preguntado cuál es el mal menor o cuál es la alternativa para cambiar justamente esta realidad. Fausto, qué gusto saludarle en nuestro boletín de esta mañana. Don Leonardo, buenos días. Un saludo cordial a usted, a todos los amigos que nos observan y nos escuchan. Bueno, yo quisiera partir de que somos casi 18 millones de ecuatorianos y de estos alrededor de 13, un poco más millones somos electores. Estos 13 millones de ecuatorianos, prácticamente el 80% se ha dividido en dos sectores. El 40% para Daniel Noboa y el otro 40% por redondear, ¿no es cierto?, para Luisa González. Habría alrededor de un 20% de electores que forman parte de aquellos que serían la fuente para el voto de cualquiera de los dos candidatos. Estos electores también tienen una subdivisión y que está prácticamente establecida en función de que la centroizquierda obtuvo más del 6.1%, me parece, de votación. La centroderecha obtuvo alrededor de casi 5% de electores. Hay un 5% de voto blanco, me parece. Hay una importante cantidad, alrededor de 2 millones y un poco más de votos nulos.
y junto con el ausentismo. Es decir, a esta población es a la que van a dirigir los candidatos sus dardos para ver si es que deciden inclinar la balanza a favor del uno u otro candidato. Usted ha mencionado estos electores que no tienen una decisión todavía, están observando cuál es la narrativa y el mensaje de los dos candidatos. Hasta aquí no existe una propuesta clara, ¿no es cierto? Incluso en la primera campaña, vuelta electoral, no escuchamos propuestas de qué, cómo, cuándo, por qué y cómo financiar los proyectos que desde el gobierno podrían ejecutar, de ninguno de los candidatos, peor aún de los dos finalistas. En esta ocasión, estamos observando de que no va a ser una campaña, o al menos así se lo expresa, una campaña de propuesta. Es una campaña de confrontación. Noboa les dice al correísmo que el pasado, que la narcodelincuencia, que la corrupción. Ese es el mensaje. Ay, que vamos a hacer como Venezuela. Ese es el discurso de Noboa. El discurso del correísmo le dice que incapacidad, que improvisación, que corrupción y que quiere ser como Donald Trump. Es decir, esa es la confrontación que hay en torno a la política. Y cuando vemos la reproducción en la opinión ciudadana, es similar. La confrontación es en ese nivel. Los ciudadanos a favor de uno, los ciudadanos a favor de otro. Entonces, ese casi 20% de expectantes dicen, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el país? ¿Por quién vamos a votar? A ver, estimado Fausto, paremos un segundo allí. Con el análisis en este preámbulo de su intervención, el 80% de los ecuatorianos que votamos, 40% a favor de una candidatura y 40% a favor de la otra candidatura, da una lectura de que mayoritariamente este 40% está a favor de una candidatura, el otro 40% también a favor de otra candidatura, y si el pueblo ecuatoriano se pronuncia de esta manera, con ese 20% que faltaría, donde hablemos también que hay un 15-17% de ausentismo, el 5% del señor Isa, el 3% de la señora González y el 3-4% de los demás candidatos. Pero esta gran mayoría que votó por estas dos candidaturas están confiando posiblemente en el proyecto del pasado y en el proyecto actual, que podría definirse con 1, 2 o 3 votos e incline la balanza. Sí, yo diría de que los electores que votaron por Daniel Noboa en la primera vuelta y por Luisa González están definidos, es decir, ese 44.19% que votó por Daniel Noboa no va a cambiar su decisión. El 43.90 y pico por ciento que sacó Luisa González tampoco va a cambiar su decisión. La votación está en los resultados de los candidatos que no llegaron a la segunda vuelta, el blanco, el nulo y el ausentismo. La inclinación de la balanza se da en este segmento. Aquí debemos ser claros, no porque Leonidas Issa o los ex candidatos presidenciales o porque los partidos políticos que auspiciaron esas candidaturas se pronuncien a favor de un candidato significa que los electores vayan a votar por ese candidato que se pronuncia. He escuchado algunos partidos que ya han dicho vamos a respaldar a X o Y candidato. No significa eso, los votos no son endosables. Hay un razonamiento ciudadano en torno a por quién votar. En principio usted me preguntaba y decía, o que la gente se pregunta y decía, ¿cuál es el mal menor? Porque los dos no garantizan, digamos, un proceso de desarrollo y transformación o cambio, sobre todo en las condiciones de vida de los ecuatorianos. Entonces la gente debe valorar mucho para inclinar esa balanza, porque en definitiva, esa balanza, como usted señala, hoy no se inclina por porcentajes grandes, ¿no es cierto? La polarización de la campaña electoral ha hecho que se genere una dificultad para cualquiera de los dos candidatos. Porque a la final, si es que esa misma polarización hubiese sido con una marcada diferencia en 4, 5, 6 puntos en favor de uno de los candidatos, implicaba de que en la segunda vuelta le era más fácil obtener el triunfo, pero ahorita significa de que 1000 votos son válidos, 500 votos son válidos para cualquiera de los dos candidatos. Entonces, ahora, Fausto, estos 1000 votos, como usted lo señala, que son fundamentales para ganar la segunda vuelta el candidato A o la candidata B, permítame el término,
va a depender de qué, de que se pronuncien a través de posibles soluciones del Ecuador o de las mentiras de siempre que pueden captar nuevamente el interés del electorado, o que este electorado también imponga una agenda al candidato y decir, a ver, el que me ofrezca esto, vamos a darle su voto, o la violencia política, el que más grita, el que más miente, puede ganar esta elección? Aquí se juegan algunos elementos, principalmente el tema del marketing político sobre el juego de la neurocomunicación, se dice, es estimular emociones. Así es. ¿No es cierto? Y en función de ello implica establecer, por ejemplo, la campaña como estrategia, el temor, lo que hace Daniel Noboa, ¿no es cierto? El temor al pasado, el temor al narcocorreísmo, a la delincuencia, a la violencia, a la corrupción, por ejemplo, el temor al tema de Venezuela, que es un mecanismo, digamos, de convencer a los electores en función de por quién votar o que ese sería el candidato. Entonces, no podríamos decir de que los expectantes electores, este 20% que estamos hablando, que podría hablarse así a modo grosso, o a grosso modo, como se suele decir, implicaría de que ya van a votar en función de ese tipo de campaña, ¿no es cierto? Sino que también podría haber otras implicaciones. Por ejemplo, yo digo que la ciudadanía, mucha de esta ciudadanía, de estos electores, antes debieron haber sido votantes del correísmo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y qué implica ello? Implica de que conocieron la experiencia, experimentaron 10 años de gobierno del correísmo frente a un año de la experiencia de Daniel Noboa. Y entonces dirán, bueno, la capacidad de gestión de los unos es mejor que del otro. Lo propio, en este 20% habrán electores anticorreístas. Y dirán, pues, bueno, sí, conocimos la experiencia del gobierno de Rafael Correa, tuvieron experiencia, pero estos fueron los problemas y por tanto nosotros nos inclinamos por otros. Es decir, se van a jugar muchos elementos, se va a jugar elementos actuales, vigentes, que se están dando. Yo en algún momento señalaba de que los candidatos en esta segunda vuelta electoral, por esa dificultad de captar votos y por esa pequeña diferencia que existe entre el uno y el otro, deben ser muy mesurados, ¿no es cierto?, a la hora de hacer campaña. Allí viene del pronunciamiento público. Allí viene una situación, Fausto. A ver, lo que está pasando actualmente, este momento en Ecuador, por ejemplo, la posible concesión del Campo Sacha, ¿considera que puede ser un error para el candidato presidente o podría favorecerle? ¿O la candidata puede utilizar aparentemente pues ese error que podría beneficiarle con votos para esta segunda vuelta con un manejo político o una estrategia política de que se le quiere perjudicar al Ecuador? Mira, el presidente de la República, creo yo, de que no entendió que esta segunda vuelta electoral debía manejar y tratar de silenciar las voces de la gestión pública, sobre todo en temas sensibles. El tema del Campo Sacha, el tema de la denuncia que ha existido sobre los chalecos y los cascos, ¿verdad? Y otros aspectos que se van presentando, como algunas denuncias que ha existido de jóvenes en acción que han sido despedidos sin remuneración, implica de que eso se escandaliza. Y el pequeño escándalo que puede suceder en esos elementos, pues obviamente la oposición va a tratar de amplificar y capitalizar a su favor. El tema del Campo Sacha, que es un análisis importante e interesante, no se trata de posiciones político-electorales, sino del país. ¿Cómo es que la concesión bajo el significado significa entregar a la empresa privada la administración de esos recursos? Y la privatización significa similar e igual, entregar la administración de los recursos a una empresa privada por un tiempo específico. Entonces, ¿cuál es el tema? Esta privatización, en los términos que se está planteando, en la que el Estado recibiría hasta un 26%, ¿no es cierto?, de beneficios de la producción petrolera y casi el 80% recibiría la empresa privada, ¿le beneficia o no le beneficia al país? Entonces, en la política o en la línea política de la candidata González, en la que se plantea de que no se privaticen ni se concesionen los recursos naturales, es evidente que ese puede ser un elemento de capitalización de esta candidata frente a Daniel Noboa. Ahora, es evidente que se ha cuestionado también que en el gobierno de Correa
existió interés en la concesión del Campo Sacha. Pero habría que ver cuáles eran los términos de negociación en ese momento. Y después también en el de Noboa, en el de Moreno, en el de Guillermo Lasso, que existieron estos intereses. Pero hay que ver cuáles son los términos de negociación de la explotación petrolera con empresas privadas. ¿Beneficia o no beneficia al país? A ver, le pongo, estimado Fausto, usted es un hombre que lee mucho sobre este tipo de cosas y se informa. A ver, el presidente de la República ha señalado de que anteriores gobiernos, y como usted acaba de señalar, el propio Rafael Correa quiso, lógicamente, pues, entregar este Campo Sacha. No recuerdo las condiciones de aquella época, pero en la actual se señala de que se mantuvo por varios años oxidándose y no se ha mejorado la producción, y hoy hay problemas justamente para que el propio país pueda producir. De allí que se busca esta alianza estratégica, de acuerdo a lo que señala la ministra Manzano, sin privatizar, sin entregar, sino más bien en coordinación con el Estado, y que posiblemente, si hasta el 11 de marzo, me parece, no se entrega esta prima por parte de este consorcio internacional, 1.500 millones que beneficiaría al Ecuador, pues no lo va a firmar, pero en el caso de entregarse sería un gran beneficio para el Ecuador. Cierto es que las condiciones son 80-20, algo similar, un poco más, un poco menos, pero se ha señalado de que esto en estas condiciones sí beneficia al Ecuador, estimado Fausto. Mire, dos cosas, ¿no es cierto? La una es de que históricamente los sectores empresariales que han gobernado el país han planteado de que X empresa no sirve para nada, de que hay que modernizarla, de que hay que hacerle más eficiente, de que la empresa privada es la única que puede hacer eficiente a la gestión de esos recursos. Yo siempre digo, ¿quién nos ha gobernado el país? Han sido empresarios. ¿Y cómo es que siendo empresarios han hecho gestión eficiente de sus empresas y gestión ineficiente del Estado? O sea, no hay correlación a ese argumento. El segundo, siempre digo, han manifestado de que las empresas o el sector público no sirve, es ineficiente y está oxidado, con la finalidad de desacreditar y obviamente a futuro venderlo a precio de gallina robada. Siempre ha sido ese el criterio. Lo segundo, no se puede hablar únicamente de coparticipación, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el mecanismo es de delegación de participación en la explotación petrolera, pero es una concesión petrolera, y la concesión tiene implicaciones por debajo, ¿no es cierto?, tapiñadas, digo yo, de privatización. Ahora, ¿qué es mejor? Y se ha dicho por parte de los analistas, incluso de la Asociación Nacional de Trabajadores de Petroecuador, de que la empresa petrolera Petroecuador tenía una producción de alrededor de 63.000 barriles, 63.000 barriles diarios de petróleo. Diarios. 67.000 barriles diarios. 63.000 barriles. Ayer nos había dicho Henry Llanes, un experto petrolero, que era 67.000. Y que se pretende subir, a 100.000. A ver, no. Había tenido la empresa Petroecuador la producción de 63.000 millones de barriles y logra hasta la actualidad incrementar la propia empresa 77.000 barriles. Así es. ¿Sí? Y resulta que entonces por esa producción el Ecuador recibe alrededor, dicen los entendidos, de 1.700 millones de dólares. Si es que usted suma por los 20 años 1.700 millones de dólares, le da alrededor de 34 millones de dólares. De 34.000 millones de dólares, perdón. Y resulta que en función de eso, cuando usted hace el análisis de lo que entrega la empresa adjudicataria de este proceso, le entregaría, entre comillas, 1.500 millones de prima, 3.400 algo así de costos operativos y 1.700 algo así de inversión de capital, que significan alrededor de 6.000 millones de dólares invertidos en la actualidad. Y en función de eso, cuando usted hace la distribución de los 1.700 millones de dólares que recibimos, ¿no es cierto?, que es producto de nuestra inversión durante 50 años, que es más o menos como quien dice don Leonardo, usted en su terreno cosecha 7 cajas, ¿no es cierto?, de manzanas, y viene alguien de afuera y le dice, deme su producción y yo le pago a usted por su producción.
y por las 7 cajas de manzanas le voy a dar, ¿no es cierto?, los $300 y no los $1.700 que costaría. Así es. Entonces, es lo mismo con el tema del petróleo. Es decir, no nos van a beneficiar entregándonos a nosotros $1.700 millones, sino que nos van a dar una cantidad inferior. El 80% de 1.700 se lleva la empresa privada y el 20% se lleva el Estado ecuatoriano. Y si es que aumentan, ¿no es cierto?, la condición, o si es que aumentan la capacidad de explotación petrolera y de extraer esos recursos a 100.000 barriles, vea, sencillo cálculo. El cálculo es, el 80% de 100.000 barriles se lleva la empresa privada y el 20% el Estado ecuatoriano. Más allá de que nos hayan dado ahora 1.500 de prima, 3.500 de inversión por costos de operación y 1.700 por inversión de capital. Ahora, Fausto, con esta realidad y estos temas que son estos instantes de interés, mucha gente no lo entiende, al menos el pueblo no le entiende este tipo de circunstancias y que por allí podría utilizarse, lógicamente, estratégicamente en la campaña política, pero muchos consideran de que el pueblo sí tiene que ponerse a pensar que con este tipo de decisiones el futuro del país va a estar en riesgo, así sea el candidato A o la candidata B el próximo gobierno. Mire, nosotros, como decía hace un momento, conocemos los ecuatorianos que los dos candidatos tienen experiencia en gobierno. La una, si bien es cierto, no fue presidenta, pero formó parte de un gobierno, conocen la estructura, conocen la gestión, ¿no es cierto?, conocen el manejo de lo público, y el nuevo, aunque con un equipo de trabajo técnico improvisado, yo digo una falta de conocimiento de la gestión, me refiero al gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa, pero la ciudadanía conocemos, los dos saben de gestión de gobierno. La ciudadanía sabe qué hicieron bien en su momento, qué hicieron mal en su momento. La ciudadanía sabe cuáles son los pensamientos y las perspectivas o propuestas que tienen estos candidatos, y en función de ello, nosotros debemos diferenciar entre lo que el presidente de la República acaba de hacer ahora, ¿no es cierto?, con el tema del campo Sacha, que en definitiva es el campo más importante de petróleo de los ecuatorianos. Y si es que hoy, yo me pongo a pensar, si es que hoy concesionó ese campo petrolero y lleva a la quiebra, o por lo menos a la inestabilidad económica de Petroecuador, lleva a la inestabilidad económica de la refinería de Esmeraldas, porque el 80% de esa producción va a la refinería de Esmeraldas. Entonces, ¿qué significa? Que luego de ser reelecto podría orientar la privatización, pues la concesión de otras áreas. Y eso a mí es lo que más me preocupa, ¿no es cierto? Y lo otro, pues, bueno, el tema de la violencia, la inseguridad, la narcodelincuencia, la corrupción, tendrá que ser más bien una cuestión de ciudadanía, del sector social, del sector comprometido con la transparencia, para luchar y presionar, porque no estamos seguros de que cualquiera de los dos gobiernos sea transparente en la gestión pública y deje de estar vinculado en la narcopolítica. Aquí viene una pregunta y la vuelvo a trasladar a usted. ¿Cuál es el mal menor, estimado Fausto? Yo diría de que no existe mal menor. Yo diría de que lamentablemente no podemos decir este es bueno, este es malo. Y en lo personal, yo no tengo mal menor, sino que veo a los dos en el mismo nivel, y que a la final será la ciudadanía la que en función de sus propios intereses determine o defina por quién inclinar la balanza. Como digo, la balanza se inclina por 1, 2, 5, 10 votos. Ahora no se trata de porcentajes de diferencias abismales, sino más bien de pequeños números que podrían llevar a la presidencia de la República uno u otro. El problema es en las estrategias de campaña en las que los ciudadanos no debemos caer, en esas redes en las que nos confunden a través de la comunicación, ¿no es cierto?, con piezas publicitarias, y que la realidad es otra. Hoy nomás estamos palpando, y usted hacía un comentario, estimado Leonardo, mientras el jefe de la policía decía que Imbabura es la provincia más segura casi del país, resulta que la ciudadanía en cambio comenta de que es no totalmente es así, diferente. de que la existencia de la inseguridad es alta,
Y por tanto, es más o menos de ese tipo de percepción. Yo podría decir el mal menor es Luisa González o es Daniel Noboa, pero eso podría decirlo yo. La percepción ciudadana puede ser otra y entonces no cabe la posibilidad de decir este es el mal menor como para orientar la votación, sino más bien que la ciudadanía analice su realidad, cómo vive, las condiciones que se desenvuelve el país y cuáles han sido las experiencias en el tiempo del correísmo, las experiencias hoy en el novoísmo y determine cuál es su voto más adelante el 13 de abril. Que Dios nos ayude a tomar la mejor decisión en bien de el Ecuador. Fausto, muchas gracias por acompañarnos. A usted la gentileza, muchas gracias. El sociólogo Fausto Giraldo a través de Contacto Informativo. Usted, televidente y oyente amigo, tiene la última palabra. Gracias por estar con nosotros. Antes de finalizar nuestro boletín de este día viernes, increíble ya fin de semana, permítanme hacer un pequeño comentario, lo he hecho ya en redes sociales también. Ha llamado mucho la atención las declaraciones de el comandante de la subzona de policía de Imbabura, el señor coronel Yuri Narváez, cuando ha señalado que estadísticamente han bajado las incidencias de inseguridad en la provincia de Imbabura. Esto ha preocupado a los imbabureños, porque la realidad que se vive en las calles, que se vive en las ciudades de la provincia de Imbabura, es totalmente diferente. El viernes anterior tuvimos un hecho que todos recriminamos, un joven estudiante de la unidad educativa Sánchez y Cifuentes por salir a disfrutar con sus amigos del feriado de carnaval y a mojarse un poco, nuestra tradición en Ibarra, sufrió las consecuencias de los delincuentes que disfrazados de estudiantes lo robaron y lo dejaron semi-inconsciente en la vía pública, y no hubo nadie quien le ayude ni sus propios compañeros. Se llamó a Policía Nacional y llegó. ¿A qué hora es la pregunta? Porque ya fue trasladado hasta una casa asistencial para que pueda recuperar su salud. Estos actos de violencia llaman mucho la atención. Sicariatos se han dado en nuestra ciudad de Ibarra, en el sector de Bellavista de San Antonio de Ibarra. Robos a los locales comerciales, como el robo que se dio a la panadería por el sector del ingreso a la avenida que va a Urcuquí, frente al Jardín de Paz de nuestra ciudad de Ibarra. Robos a los locales comerciales que se han dado en estos últimos años. Sicariatos, muertes que se han dado, no tal vez en forma violenta, pero sí el sicariato que se dio hace 2 semanas atrás, que la misma policía informó. Temas de secuestros que se han dado donde estuvo involucrado un propio miembro de la policía en servicio activo. Nos preguntamos qué son estos hechos que nunca se habían visto en los últimos años aquí en la ciudad de Ibarra. ¿Por qué se dice entonces que en la provincia de Imbabura no pasa mayor cosa y que han bajado las estadísticas? Robos de carteras, de celulares, de vehículos, de motos, son el pan diario de cada día. Allí, lógicamente, pues, la realidad que vive la ciudad y la provincia de Imbabura se refleja, porque estos actos también se hacen con violencia, no tal vez con muerte, pero sí con violencia, y que hoy los ciudadanos tienen temor de salir a las calles en el día, peor aún en horas de la noche. La pregunta que nos hacemos, ¿en qué mundo está viviendo el coronel Yuri Narváez o en qué provincia de Imbabura está administrando la seguridad? Porque Imbabura tiene otra realidad y no es la de hace varios años atrás. Recordemos que la propia policía ha señalado que ya hay bandas organizadas aquí en la provincia de Imbabura, aquellos GDOs que hoy son declarados por parte del mismo gobierno como bandas organizadas que tienen que ser lógicamente combatidas por parte del gobierno. Amigos, con esto estamos cerrando nuestro boletín de esta semana corta. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos un feliz fin de semana. De mi parte será hasta el próximo día lunes a las 7 de la mañana. Un abrazo para todos. Contacto informativo. Contacto informativo. Esperamos haber satisfecho su necesidad de información.
Los protagonistas del quehacer diario han sido parte de la información ágil y oportuna. Contacto informativo. Contacto informativo. Mañana volveremos para continuar informando. Contacto informativo. Credibilidad en la información.